Listo, nuevamente estamos ingresando al Zoom, ¿no? Se nos cerró la sesión. Estábamos revisando el tema de las ondas. Listo. Bueno, las ondas se clasifican también dependiendo al medio en el que se propaguen. Por ejemplo, una onda electromagnética se puede propagar en el aire o en el vacío. Bueno, todos conocemos que es el aire, ¿no es cierto? Es una mezcla de gases. ¿Ya? Oxígeno, nitrógeno, CO2, el CO, que es el que mata, el veneno, y otros. ¿Qué es el vacío? El vacío es la ausencia de gases, de moléculas. No hay nada simplemente en el vacío, ¿no? Entonces, fíjense, una onda electromagnética, la que sale de una antena, puede viajar tanto en el aire como en el vacío. O sea, si hay vacío, no importa, la onda viaja sin problema. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con una onda mecánica como el sonido? El sonido no, el sonido necesita un medio físico para propagarse. Por ejemplo, necesita el aire. Si es que no hubiera aire, el sonido no se propagaría. Hagan cuenta de que ustedes están en el vacío y si pudiera vivir en el vacío, supongamos. Si alguien toca una guitarra, no se escucharía nada porque el sonido no se puede propagar sin un medio físico, ¿no? Si está claro, entonces la onda electromagnética puede viajar, la que tenemos en el Wi-Fi o la que tenemos en una antena, o la del Bluetooth. Internamente el teléfono tiene una antena, emite una onda electromagnética. Esa onda ya dijimos que viajaba a la velocidad de la luz y que además, aparte de que la onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz, puede viajar tanto en el aire como en el vacío. Una onda mecánica como el sonido, en cambio, necesita un medio. Por ejemplo, el aire no puede propagarse en el vacío. Por razones de tiempo, les voy a leer yo, jóvenes. Las ondas se clasifican atendiendo a diferentes aspectos, en función del medio en el que se propaguen, ondas mecánicas. Las ondas mecánicas necesitan un medio material elástico, sólido, líquido o gaseoso. Entonces, por ejemplo, ustedes golpean un metal y el sonido viaja por ese metal, ¿no es cierto? O ustedes tocan una guitarra y ese sonido viaja por el medio que es el aire. Las partículas del medio oscilan alrededor de un punto fijo, por lo que no existe transporte neto de materia a través del medio. Dentro de las ondas mecánicas tenemos las ondas elásticas, las ondas que se propagan en la superficie del agua o en una explosión controlada, las ondas sonoras y las ondas de gravedad. Vamos con las ondas que más nos interesan a nosotros en la parte de telecomunicaciones, que son las ondas electromagnéticas. En cualquier comunicación, en cualquier comunicación inalámbrica, ¿sí? En un radioenlace, por ejemplo, en una comunicación satelital, o en el Wi-Fi o en el Bluetooth, lo que tenemos son ondas electromagnéticas. Vamos a ver de qué se tratan estas ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio material, pudiendo por lo tanto propagarse en el vacío. Entonces, lo que les comentaba hace un momento. Las ondas electromagnéticas pueden viajar por el aire o pueden viajar por el vacío. Fuera de nuestra atmósfera nos encontramos con el vacío, ¿no? O sea, quiere decir que no hay moléculas eh, de gases, ¿no? No hay hidrógeno, no hay oxígeno, no hay CO2. Hay vacío, no hay nada, no hay nada. Esto es debido a que las ondas electromagnéticas son producidas por las oscilaciones de un campo eléctrico en relación con un campo magnético asociado. Este tema de los campos eléctricos y campos magnéticos ustedes lo verán en la parte de física, ¿sí? Por el momento, lo más importante es saber que una onda electromagnética se utiliza en comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, en radioenlaces, por ejemplo, en comunicaciones satelitales, por ejemplo, con el Bluetooth o con el Wi-Fi. Las ondas electromagnéticas viajan aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. De acuerdo a la velocidad, puede ser agrupado en radiofrecuencia, perdón, en rango de frecuencia. Y vamos a ver qué es la frecuencia más adelante. Este ordenamiento es conocido como espectro electromagnético. También vamos a ver más adelante este tema del espectro electromagnético.
Objeto que mide la frecuencia de las ondas. Los rayos de X, la luz visible o los rayos ultravioletas son ejemplos de ondas electromagnéticas. En la parte de las telecomunicaciones tenemos la parte de microondas en radioenlaces, que también vamos a ver más adelante, ¿no? Es un ejemplo de ondas electromagnéticas, en la frecuencia de las microondas. Vamos a ver las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio-tiempo, y aunque es común representarlas viajando en el vacío, técnicamente no podemos afirmar que se desplacen por ningún espacio, sino que en sí mismas son alteraciones del espacio-tiempo. Bueno, estas ondas gravitacionales más dejamos a la parte de la física. Y en la parte de esta asignatura vamos a utilizar mucho o vamos a estudiar ejemplos de ondas electromagnéticas. Este es simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo viaja la información, ¿no? Entonces, en una comunicación inalámbrica, la información viaja contenida en una onda electromagnética. Viaja a la velocidad de la luz y no la vemos esa onda, ¿no? No la vemos. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Les había dicho en el ejemplo anterior que es el equivalente a dar 8 vueltas a la Tierra aproximadamente en un segundo. Listo. También se clasifican de acuerdo a la periodicidad. ¿Qué es esto de periodicidad? Fíjense, no sé si ustedes notan una diferencia entre esta onda que es periódica y esta onda que es no periódica. ¿Notan alguna diferencia? Sí, sí, pero más que eso, sí, gracias. Pero más que eso, aquí hay un patrón que se va repitiendo. ¿Sí ven? Aquí hay un patrón que se repite acá, y luego ese patrón se repite acá, y luego ese patrón se repite acá. En cambio, acá no hay un patrón fijo, es aleatorio, no está muy claro eso, ¿no es cierto? Sí, sí le ven, ¿ya? Entonces, les voy a poner otro ejemplo aquí. Siempre que tengan alguna duda o alguna inquietud, me la indican, ¿no? Fíjense en esta onda, ¿qué es? ¿Periódica o no periódica? Esta que estoy señalando. Es periódica porque, fíjense, este patrón de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí se repite, luego acá, y si continuamos se va a repetir acá y así, ¿no es cierto? Se va a ir repitiendo, ¿ya? Se va a ir repitiendo. Fíjense, aquí tenemos ondas periódicas. En cambio, una onda no periódica es una onda que no tiene un patrón fijo. Por ejemplo, esta de aquí, miren. Ahí, esta onda que está aquí. Esta señal más bien, no hablemos de onda. Esta señal que está aquí no tiene un patrón fijo que se repita. ¿Sí ven? Nada se va repitiendo. O sea, son picos, ¿no es cierto? Y pulsos que no tienen coherencia, ¿no es cierto? Son aleatorios, son al azar, podríamos decir. ¿Sí? Tal vez alguien tiene alguna pregunta, por favor. Correcto. Cuando nosotros tenemos un patrón que se va repitiendo, hablamos de una onda periódica. Por ejemplo, fíjense, aquí hay un patrón repetido aquí al lado y ese mismo gráfico, digamos, se repite aquí al lado y ese mismo gráfico se repite aquí al lado. En cambio, una onda periódica no hay nada que se repita. O sea, es al azar, es un garabato, ¿no? Les voy a graficar. Voy a hacer uso de la pizarra. Fíjense, esta onda de aquí se va repitiendo, si ven. Bueno, disculparán nomás que no soy tan dibujante. Esta es una onda periódica, ¿no? Esta es una señal periódica. Esto es una onda periódica. Ahora
veamos una onda no periódica. Veamos una onda no periódica. Una onda no periódica de pronto es así, así, así. ¿Ya? Si se dan cuenta, esto es no periódico. No hay nada que se repita aquí. Entonces esto es una onda no periódica. No periódica. Exactamente, exactamente. Fíjense, esta parte de aquí está repetida acá y eso está repetido acá y continúa, ¿no es cierto? De pronto hasta el infinito. Se sigue repitiendo. En cambio, fíjense en esto de aquí, no hay nada que se repita. Esta parte no se repite en ninguna otra. Es diferente, completamente diferente. Esto es no periódica. ¿Sí está claro hasta ahí, jóvenes? Si alguien tiene alguna duda, la puede preguntar, ¿no? Cuando guste. Y ya, nosotros podríamos ver las ondas en un se llama osciloscopio. Nosotros podemos ver las ondas en un aparato que se llama osciloscopio. Eh, Ustedes más adelante van a ver lo que es el voltaje en la parte de electrónica. Entonces, nosotros luego incluso vamos a analizar este osciloscopio. Este osciloscopio nos presenta una señal de voltaje versus el tiempo. Entonces, cuando lleguemos a ese tiempo, les va a quedar un poco más claro, ¿no? Vamos a ver una señal de voltaje en el tiempo, con un instrumento que ustedes lo van a utilizar también en la parte de la electrónica. Listo. Volvamos a esto de las ondas periódicas. Entonces, fíjense, una onda periódica, la perturbación local que las origina se produce en ciclos repetitivos. Por ejemplo, una onda senoidal. La primera onda que yo les dibujé, la primera señal que yo les dibujé es senoidal, es de tipo senoidal. ¿Sí? La primera que les dibujé hace un momento, esa es de tipo senoidal. Esta de aquí es una señal senoidal. A este tipo de señales, si ven que es como una montaña rusa, que sube y baja y se repite y se repite y se repite. Estas son ondas senoidales, ¿ya? Senoidales o sinusoidales. No se asusten por estos términos, es normal que a veces nos parece raro. A mí también me parecía raro al inicio cuando las escuchaba, pero luego ya se van a ir adaptando, ¿no? No es nada del otro mundo. Listo. Ondas no periódicas. La perturbación, a esto se conoce como perturbación, ¿no? La perturbación que las origina se da aisladamente, o en el caso de que se repita, las perturbaciones sucesivas tienen caracteres diferentes. Las ondas aisladas también se denominan pulsos. Quiere decir que una onda no periódica no hay nada que se vaya repitiendo. No hay nada que se vaya repitiendo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, por favor, si algo no está claro, me avisan, ¿no? Vamos con el tema de la amplitud, la frecuencia, el periodo y la fase. Fíjense en una cosa. Aquí tenemos una señal. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta señal? Esta es una señal, bueno, no podríamos saber si es periódica o no, ¿no? Pero supongamos que sí me están viendo el cursor. Se va repitiendo. Sería una señal periódica. A este tipo de señales que tienen esta forma se conocen como señales senoidales. ¿Sí? Se conocen como señales senoidales. ¿Sí está claro? Cuando ustedes ven una señal de este tipo, parece como una montaña rusa de las antiguas que subían y bajaban. ¿Ya? Se conocen como señales senoidales. Ahora, ¿qué es la amplitud? ¿Qué es la amplitud? Vamos a ver qué es la amplitud. En este gráfico ustedes tienen dos ejes. Un eje horizontal, que es este de aquí, y un eje vertical. A este eje horizontal nosotros le vamos a llamar un eje de
tiempo. Esto es tiempo. Entonces aquí hagan cuenta de que aquí todavía no está encendido el cronómetro. Pero encendemos el cronómetro, inmediatamente se empieza a dibujar esta señal. Hasta acá. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde aquí hasta acá ha pasado de pronto un segundo, por ejemplo. Todo este tiempo es de un segundo. Aquí tenemos un segundo. ¿Sí ven? Esta línea representa tiempo. Esta línea vertical, ¿qué representa? Podría representar voltaje. ¿Ya? Entonces, de pronto aquí tenemos 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios y este punto máximo es de 5 voltios. Aquí donde está el cursor es de 5 voltios. ¿Cuánto es la amplitud? La amplitud, para que tengan una idea, es el voltaje máximo. ¿Cuánto es el voltaje máximo en este ejemplo? 5 voltios. Esa sería la amplitud. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Qué es la amplitud? Exactamente. Es el voltaje máximo. Es el voltaje máximo. Entonces, aquí nosotros tenemos 5 voltios. ¿Ya? Tenemos 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Es el pico al que llega esta onda senoidal. Sería de 5 voltios. Hasta ahí, por favor. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Está claro? Sí, cómo no. Esta clase está grabada y va a subirse a la plataforma. Y obviamente estoy en la plataforma, ¿no? Estoy en la plataforma. ¿Sí? Entonces, fíjense, les voy a leer por tiempo, les voy a leer yo. En física, la amplitud, de latín amplitudo, de un movimiento oscilatorio, está oscilando, eso es oscilar. Ondulatorio o señal electromagnética es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódica o cuasi periódica en el tiempo. O sea que casi es periódica, ¿no? Hablemos que esta es una señal periódica. ¿Ya? Se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Esta es una onda, ¿no es cierto? Senoidal. Toda señal senoidal es periódica, ¿no? Fíjense en una cosa, se va repitiendo en el tiempo, porque esta línea de aquí les había dicho que es una línea de tiempo. Esta línea vertical aquí es una línea de voltaje. Entonces, fíjense, todo esto es la amplitud. ¿Sí ven? Todo esto es la amplitud, representa la amplitud. ¿Dónde le medimos? Aquí, ¿no es cierto? En el eje vertical. Sería, para el ejemplo que vimos, sería de 5 voltios. Este es un ejemplo. Si medimos, por ejemplo, un voltaje alterno. Si medimos, por ejemplo, un voltaje alterno de una señal senoidal con el multímetro, este nos da el valor del voltaje RMS. Cuando ustedes en electrónica cojan un multímetro y midan la señal eléctrica que tenemos en los tomacorrientes, esa señal eléctrica tiene esta forma primero. Si nosotros le pudiéramos ver, tiene esta forma. ¿Ya? Tiene esta forma. Ahora, ese voltaje que ustedes miden con el multímetro no es el voltaje pico, o sea, no es la amplitud, sino se conoce como voltaje RMS. ¿Ya? Voltaje RMS. Ahora, ¿cómo se relaciona el voltaje RMS con el voltaje pico? Primero, les voy a escribir aquí. Hablamos de amplitud. ¿Alguien me puede decir la señal que veíamos en el ejemplo era de la línea horizontal? Teníamos, esta línea horizontal es de tiempo, ¿no es cierto? Y la línea vertical que vimos hace un momento es de... Correcto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, habíamos visto una señal más o menos así. Una señal senoidal, ¿no? Se va repitiendo. Ay, ya me equivoqué en el gráfico.
Es que no, es un poquito complicado dibujarle, pero bueno, más o menos. Entonces, habíamos dicho que aquí veíamos el voltaje. Entonces tenemos 1 voltio, de pronto 2 voltios. Supongamos para este ejemplo que esto sea 3. ¿Cuánto es la amplitud? La amplitud es todo esto. Para este ejemplo, ¿cuánto sería la amplitud de esa señal de voltaje? Perfecto, la amplitud es 3 voltios. Como esto es voltaje, a esa amplitud también le podríamos llamar voltaje. ¿Alguien sabe? Voltaje máximo, correcto. O también voltaje pi. Voltaje pi, completen. Voltaje pico, ¿no? ¿No? Entonces, este es el voltaje pico. Mm, A esto se conoce como, si estas señales de voltaje conocemos como voltaje pico. Voltaje, voltaje pico. Ahora, una pregunta. Si ustedes miden con un multímetro que ya le van a utilizar en la carrera, en parte sobre todo de electrónica, ustedes van a utilizar el multímetro. ¿Nos mide el voltaje pico o lo que se conoce como voltaje RMS? ¿Cuál de los dos creen que mide el multímetro? No, es el voltaje RMS. Quiere decir que es un voltaje más, que está un poquito más abajo del voltaje pico, está por aquí. Es el voltaje, este RMS se le conoce como voltaje efectivo, ¿no? Es el voltaje eficaz. Es el voltaje eficaz que para la mayoría de aplicaciones es el que nos sirve a nosotros, el que nos mide el multímetro es el que nos sirve. En algunos casos necesitamos conocer el voltaje pico para diseñar, por ejemplo, reguladores de voltaje, que ustedes lo harán en la parte de electrónica, ¿no? Entonces el voltaje pico es menor, ¿no? El voltaje pico, perdón, el voltaje RMS es menor al voltaje pico, ¿no? El voltaje RMS es menor al voltaje. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, jóvenes? Listo. Me gustaría minimizarle este pizarrón, pero tiene el problema de que no nos permite minimizar y de ley tenemos que cerrarle. Listo, entonces, si medimos, por ejemplo, un voltaje alterno de una señal sinusoidal, primero, antes de continuar, ¿cuánto, alguien ha medido el voltaje con un multímetro de la red eléctrica? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿Cuánto da? El voltaje alterno de la red eléctrica en un toma corriente. Sí, exactamente. Sí, nos da alrededor de sí, 120 voltios. 120 voltios, ¿no es cierto? Si son dos bases, nos da 220. Sí, 120 voltios. Ustedes pueden, o está alrededor de ese voltaje. Ese es el voltaje RMS, ¿no? Ahora, simplemente ustedes deben saber que el voltaje RMS es menor al voltaje pico. En la parte de electrónica, a ustedes les quedará un poco más claro este tema de aquí, ¿no? Por razones de tiempo vamos a dejar ahora, pero la próxima clase vamos a retomar esto. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden realizar la próxima clase o si es que tienen alguna en este rato, la resolvemos de una vez. Cuando revisen ustedes la asignatura, de pronto van a surgir alguna inquietud que la pueden realizar en clase o por mensajes, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, correcto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Usted le va a multiplicar esos 110 voltios por raíz de 2.
Entonces, si usted coge una calculadora, multiplíquele 110 por raíz de 2. Y eso aproximadamente le va a dar 170 voltios. Quiere decir que este voltaje pico de aquí sería de 170 voltios. Pero si usted le mide con un multímetro, le va a dar el voltaje RMS, el voltaje eficaz, que es de 110 voltios. ¿Sí quedó claro? Gracias por la pregunta, ¿no? Sí, eso sería, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes, dejemos ahí, ¿no? Por esta clase. Y nos veríamos el día viernes. Nos veríamos el día viernes. Recuerden ir al calendario para ver lo que tienen que realizar, ¿no? Listo, jóvenes. Hasta luego. Igualmente. Hasta mañana.